Saludos. Hemos comenzado la Semana Santa, o la Semana Mayor, como muchos le dicen, y durante todos estos días vamos a estar reflexionando en torno a muchos pasajes bíblicos que recogen la vida de Jesús antes de llegar al momento de la cruz. Y es importante que durante esta semana, y siempre, no necesariamente tiene que ser esta semana, podamos echar a un lado de vez en cuando el celular y leer las escrituras, tener momentos de reflexión y ver quién es Jesús, quién es Dios para nuestras vidas. En las escrituras se encuentran varios momentos que reflejan cómo algunas personas se acercaron a Jesús. Y quisiera compartir con ustedes un pasaje bíblico que precisamente recoge un encuentro con Jesús. Y quisiera que lo viéramos de trasfondo a este tiempo que estamos conmemorando. Y el pasaje se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, del 1 al 11. Quisiera compartirlos con ustedes en este momento. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre lo tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y fueron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Esta es palabra de Dios. ¿Se pueden imaginar esta escena ustedes? Unos amigos de Jesús le hicieron una cena. Obviamente él no estaba solo, él andaba con sus discípulos. 12 hombres andaban con él. Y eso fue como una pausa en el camino. Ese camino que lo llevaría a Jerusalén. Y ya se acercaba la hora. La fama de Jesús y sus hechos se divulgaba por todos los sitios. Y ya le habían puesto precio a su cabeza. Porque Jesús le había devuelto la vida a un hombre. Y esto alborotó el gallinero, como decimos en el campo. Le había devuelto la vida a Lázaro, el que vivía en Betania, precisamente en la casa donde se encontraba en los momentos que relata el autor del Evangelio. Lo menos que había en aquella casa era silencio. Todos estaban hablando, 13 hombres juntos y el anfitrión sentados a la mesa, o sea que se le llenó la casa a Marta. Y los que tienen familias grandes sabrán lo que significa todo esto. Y en el pasaje bíblico solamente se menciona que Marta le servía. La diligente Marta
siempre trabajando, siempre preocupándose de todos y por todos. Como les decía, eso fue una pausa en el camino, pero pronto toda esa calma y ese momento de paz y tranquilidad iba a dar paso a unos momentos de horror y de violencia y de muerte. Y en medio de este momento sale la que faltaba de la familia, que era María. Y hace algo inconcebible para muchos. Nadie esperaba ese acto de entrega de esta mujer. Ni tampoco esperaban ese acto, esa expresión de amor sin límite. María, la hermana de Lázaro, ahora agradece al maestro con un gesto público inesperado todo su amor y reconocimiento al maestro. Ese maestro que había cambiado a esa familia. María reconoce quién estaba en la casa. No es una visita más, ni una visita cualquiera. Días antes este amigo de ellos había hecho algo grande con su hermano. Esta vez entonces la visita tomaba un significado diferente. Entonces, ante la mirada de todo el mundo, imagino que estaban así a vuelta redonda, como decimos, ante la mirada de todo el mundo, ella toma un frasco de perfume de mucho precio y unge los pies de Jesús y los seca con sus cabellos. Dice el escritor del Evangelio, según San Juan, que la casa se llenó de este perfume. Ustedes se pueden imaginar. Para aquella sociedad fue un escándalo lo que hizo ella. ¿Y por qué esta mujer hizo esto? Muchos de ellos, y el mismo Jesús dice, que entienden que ella se estaba anticipando a la unción que más adelante le harían a Jesús después de la muerte. Entonces le contesta Jesús a Judas: para el día de mi sepultura ha guardado esto. Así que fue una experiencia bien hermosa, si la vemos de acá, no solamente para Jesús, también para María y todos los que estaban allí. Posiblemente todos murmuraron, todos hablaron, todos vieron que esta mujer se metió en medio de los hombres y viene, rompe un frasco de perfume o lo abre y lo derrama en los pies de Jesús y después lo seca con sus cabellos. Esto fue un escándalo. Y entonces, pues Judas es el que habla, quizás todos querían hablar y no se atrevieron, pero él sí se atreve. Y dice: pero bendito, ¿por qué no se cogió este perfume y se vendió para darlos a los pobres? Tan preocupado que estaba Judas. ¿Le podemos creer? Dice que el escritor del Evangelio aclara que no hacía esto porque verdaderamente lo sentía, sino que él estaba encargado de las finanzas del grupo. Y entonces, pues, sustraía de lo que se echaba en ella. Cualquier parecido a lo que ocurre hoy en día en nuestro país y en el mundo entero no es pura coincidencia, es la pura y dura realidad. Hoy oímos muchos discursos de gente que dice preocuparse por los demás, de una solidaridad falsa, de un compromiso con los pobres y los que sufren, pero sus intenciones son otras. Y ahora más, estamos en el año electoral y ustedes oirán muchos discursos sobre esto, la preocupación por los pobres, las cosas que vamos a hacer. Pero mientras escribía esta reflexión y pensaba, oí la noticia de que $700,000 habían sido usados en puestos de confianza en el Departamento de Educación. Eso ahora, pero siempre hemos oído estas cosas. Mientras hay maestros que no tienen un buen salario, mientras las escuelas están en pésimas condiciones, mientras hay niños con diversidad funcional que no reciben su ayuda y tienen que esperar meses y años para recibirla, muchos son como Judas, que siguen sustrayendo de la bolsa.
Así es, mis hermanos y hermanas. Por eso Jesús dice las palabras que dice y lo tergiversa muchas veces. A los pobres siempre lo tendréis con vosotros. Ciertamente, mientras haya seres humanos que no amen, que no se solidaricen, que no le importe el otro y la otra, pues sí, tendremos pobres en el mundo, tendremos pobres con nosotros. Comenzamos la Semana Mayor con el Domingo de Ramos y empezaremos a oír muchos sermones, muchas actividades, cada iglesia tendrá la suya, veremos por televisión todo esto, por radio, es más, por todos los medios que tenemos. Nos damos cuenta ante quién estamos, de quién hablamos, qué significado, qué causa en nosotros ese encuentro con Jesús, cuyos relatos finales los vamos a estar oyendo en estos días. Nos conmueve el reconocer que ese amor de Dios mostrado en Jesús nos cambia la vida, mi vida, la vida de mi familia. Y ese cambio nos transforma en personas que viven el gran mandamiento, y ustedes saben cuál es el gran mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán que soy mis discípulos, en que se aman los unos con los otros. María fue tocada por el obrar de Jesús. Por eso no solamente derramó el perfume de alto precio. María escuchó las enseñanzas de Jesús. Lo vemos en el Evangelio según San Lucas. Y esta no era la primera vez que ella tenía contacto con el Maestro. Allá en el Evangelio de Lucas dice que ella escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Eso sí, sería la última vez que Jesús iba a ir a su casa. Para Judas tampoco era la primera vez que compartía con Jesús. Pero él no pudo percatarse por el momento que vivía María y tampoco el que vivía Jesús. ¿En qué lugar de la mesa estamos? Si pudiéramos ubicarnos en aquel sitio, ¿en qué lugar de la mesa estamos? ¿De los que critican o del lado de los que son transformados con la vida y enseñanzas de Jesús? Si eres como María, te conocerán por el amor. Si eres como Judas, te conocerán por la hipocresía y por la indolencia hacia los demás. Finalmente, en los últimos versículos del pasaje vemos como nos dicen que se está preparando un complot, como lo llaman algunas Biblias, porque los judíos se habían enterado que Jesús estaba allí y entonces fueron a ver a Jesús, pero también a ver a Lázaro, porque Lázaro era un ejemplo, una muestra viviente de los milagros de Jesús. Y ya los fariseos se estaban poniendo nerviositos. Y entonces, ¿qué dijeron? Esto hay que acabarlo. Esto hay que acabarlo porque esto nos va a costar a nosotros, dijeron los del concilio. Y como Lázaro era una evidencia del obrar de Jesús, pues había que eliminarlo. Somos la evidencia del actuar de Jesús. Sus obras nos impulsan a servir con amor como a los demás. María no lo pensó, simplemente con sus hechos le mostró a todo el mundo su amor hacia Jesús. Hemos comenzado la Semana Santa, la conmemoración de esa última semana del ministerio del Hijo de Dios. Nos rendimos a sus pies como aquella mujer que no escatimó ni el costo del perfume y todo lo que iba a conllevar su atrevimiento de hacer lo que hizo, porque sería mal visto y criticado. Hay mucho que reflexionar en este pleno siglo XXI como sobre el significado que tiene en cada evento de la vida del Maestro en nuestras vidas. ¿Qué usted piensa? ¿Qué usted va a hacer en estos días? Ciertamente yo no voy a decirle lo que usted va a hacer. Usted tendrá espacio para reflexionar, para ver películas que siempre se dan, para escuchar predicaciones. Usted podrá ir a su iglesia de su predilección, se juntarán con hermanos y hermanas, compartirán la cena. En fin, muchas cosas. Pero nos acercaremos a esos eventos y estaremos en esa reflexión como María,
alegre y feliz porque estaba cara a cara ante el Señor. Hay un himno que fue escrito por Marcos Vidal que se llama En tu presencia. Y él relata cómo sería ese encuentro con el Señor en algún momento. Y él dice, solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me vas a poner. Y si es que me queda voz, y si logro articularla, él dice, no te quiero hacer preguntas. O sí, quiero hacerte una pregunta. Y si es a solas, mucho mejor. Y miren cómo él expresa ese amor tan grande hacia Dios, como me imagino que María, en aquel momento, su corazón rebosaba de gratitud hacia Jesús. Dice, solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada porque estoy viendo al Maestro cara a cara. María no le importó. Lo importante era que ella estaba allí junto a aquel hombre, aquel Jesús, aquel Mesías que resucitó a su hermano y que le enseñó, que le cambió la vida. Dice, solo déjame mirarte cara a cara. Quiero amarte en silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Y miren esta última estrofa. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada. Derrotado desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi Maestro. Pero miren esto. Cuando caiga de rodillas ante tus plantas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado ese momento toda mi vida. ¿Qué inspiración tiene este hombre? ¿Se imaginan cómo estaba María? Ella tuvo el privilegio de estar cara a cara ante el Maestro. Yo lo espero también. Y no hay que morirse para eso. No hay que morirse. Porque Dios siempre está dispuesto para escucharnos. Donde quiera estemos, en medio de nuestro cotidiano vivir, en medio de compartir con los compañeros. Él está ahí para escucharnos. Mientras nos preparábamos para compartir con ustedes este mensaje, uno de nuestros compañeros entró a la capilla y nos vio y empezó a hablar. Nosotros detuvimos lo que estábamos haciendo y escuchamos a ese compañero, pues, lo que quiso compartirnos, cómo se sentía, algunas cosas de Jesús, habló de Dios, en fin. Pero detuvimos lo que estábamos haciendo porque en ese momento era importante escucharlo. Si eso hacemos nosotros, imagínese Jesús. Así que en esta Semana Mayor, que podamos estar cara a cara en su presencia y que no importa que pase mucho tiempo, sino que estemos en comunión con Él y le expresemos nuestra gratitud y nuestro amor como lo hizo María. Dios te bendiga.